Casi no suena. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. En el día de hoy estamos controversial, gorra de Demon, camisa de Mustang, estamos para joder a todo el mundo en el día de hoy. Y aunque el día empezó feo y es gracioso porque para acá se ve bien nublado y estaba lloviendo hasta hace 10 minutos. Y de repente para acá, pájaros cantando, el día está precioso. Es la casa mía, te lo juro, es mi fucking casa donde tú puedes estar en cualquier parte de Puerto Rico, está bello y hermoso. Tú llegas a mi casa y empieza a llover. Es una cosa ridícula. A lo mejor de verdad necesito hacerle un despojo al Crossfire. Pero el cual sabe que para el carajo lo voy a hacer. Voy a llamar al cura y le voy a decir necesitamos hacer un despojo del Crossfire antes que vuelva a pasar algo. Pero en el día de hoy es un buen día. Es un buen día. Vamos a cruzar los dedos porque eso fue lo que yo dije la última vez. Pero es un buen día y por fin voy a ir a montar los splitters que llevan ready desde enero. No me recuerdo en qué momento de enero, pero llevan ready. Por lo tanto, vamos a ir a montar los splitters, los cuales van a ir al frente y después van a ver lo que va a ir en el lado. Y por si se recuerdan, si en algún momento yo se los enseñé, yo tenía unos diffusers aquí chiquititos, los cuales los cogieron y los rapearon en carbon fiber. Por lo tanto, se van a ver bien, pero bien cabrón. Y no es papel, es carbon fiber de verdad. Por lo tanto, se van a ver súper cabrón, bien cabrón. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a ir a encontrarme con Cristian porque es bastante cerca de donde está Cristian. Y entonces lo voy a seguir para ir a montar los splitters. Y espero que todo salga súper bien. Ok, so se supone que en algún lugar por aquí esté Cristian. No sé dónde, pero supuestamente por algún lugar de aquí. Esquivando aquí cráteres por todos lados. Ah, míralo ahí, ya lo vi. Casi no suena. Y hemos llegado a Splitters PR por fin, después de un par de meses esperando para montar estos splitters. Para que ustedes vean como la gente echa para adelante y en menos de 6 meses ya tienen un local más grande. Ah, no jodas, al lado ahora. Me cago en nada. No, eso debe decir. Bueno, felicidades. ¿Cómo estamos? ¿Ellos? Todo bien, ¿cómo verte? Mira, pero ¿qué estás haciendo? ¿Vas a hacer una cápsula para empezar a pintar? No vas a pintar carne, pero para la batería, caliper, estudiantito, flea, y un bumper de otro. Los bonetes. Mira de acá. Qué cosa cabrona, me cago en nada. Dale, muévelo ahí para que se vea un poquito el... Cosa cabrona. No sé, hijo de puta. Cacho no, está demasiado. Cosa cabrona, me cago en nada. Cacho no sé, bien cabrones. Cacho, es súper cabrón. Ok, so Cristian me estaba diciendo que hay que rapear el spoiler también. Y le dije que no se puede porque el dueño anterior llenó toda la parte de abajo de epoxi. So esto no se puede sacar ni por la madre que lo parió. Y la respuesta de Cristian fue... Que todos los carros que tú compras son de dueños puercos. Cuando tú veas un carro que te guste, le preguntas al dueño si es un dueño puerco. Cuando él te pregunte por qué, te vas a decir porque voy a terminar comprándote el carro como quiera. Carajo. Bien cabrón, sí, no se puede sacar, ese es el problema. Lo pensé, pero no sé si él lo pudiese hacer. Obviamente habría que dejarle el carro, tú sabes. Eso lo dejo, que se joda. No, claro, pero... Pero es que ya llevas como 8 meses sin el carro. ¿No? Exacto, sí, no, sí, en un año lo hacemos. Sí, creo que es Víctor. No, qué cabrón se va a ver. Ya terminamos aquí con los splitters, quedaron bien cabrones. Y ahora voy a ir a un lugar con buena luz para darle unas tomitas de esos splitters, porque quedaron tan y tan brutal, pero donde se aprecian es en la luz.
Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer ahora para enseñárselos, porque de verdad que estoy completamente enamorado. La gente de Splitter PR son unos fucking duros. Y van a hacerle los splitters. Este es SRT8 ahora mismo. Y ellos le hicieron los splitters al carro de Cristian. Y este cabrón sí dejará a uno pasar, pero no dejan a uno pasar. Y gracias, dejaron a uno pasar. Déjame ver si no te raspe aquí. Tengo que acostumbrarme a mis splitters. Y ahora es que, por lo tanto, vamos para las tomitas ahora. Ok, estoy llegando a mi casa, pero yo quiero ver qué tan cerca estoy de raspar. Yo necesito ver eso. Necesito ver qué tan cerca yo estoy de raspar para tener paz mental. Mira, no. No estoy cerca. Pues ya estamos de vuelta en mi casa. Y estoy súper feliz con cómo quedaron los splitters, de verdad. Me fascina la aletita en el lado. Y si se preguntan por qué el patrón del carbon es así, aunque obviamente de cerca sigue siendo entrelache como siempre es. Originalmente yo quería que fuera lo más parecido a Forged Carbon, que les voy a poner una foto, que es lo que es real. No es realmente, pero como normalmente se ve el carbon fiber, la fibra de carbón, antes de que la entrelacen. Entonces pues lo más cercano que Splitter PR tiene ahora mismo a eso es el camo carbon, que es el patrón, que como lo pueden ver aquí, que se ve con la luz súper bien. Pues son, aunque es entrelachado la fibra de carbón, de todos modos las lascas cuando las ponen una encima de las otras, pues da ese look como si fuera camo de camuflaje. Y realmente me encantó cómo se veía. Es verdad que mientras más grande es la pieza, más se nota el patrón. Por lo tanto, en el splitter del frente se nota bastante bien. En el de los lados, cuando la luz le da, se nota. Aunque con todo y eso yo veo que se nota bastante, porque es un pedazo grande. En los diffusers no se nota tanto, porque obviamente es una parte que está escondida. Pero obviamente el punto es que yo quería tenerlo en el diffuser, en la ledita en el lado y en el splitter al frente. Y yo por primera vez lo vi porque él ha hecho bonetes carbon fiber con este mismo patrón y se ven brutales. Y honestamente ahí les quería hacer una pregunta de algo que en el futuro quiero hacer, pero estoy entre dos opciones. Tengo dos opciones ante lo que quiero hacer. Número uno, mandar a hacer el bonete entero en carbon fiber de esta misma manera, que se vería brutal, porque obviamente en los patrones en grande se va a ver bien exagerado. Que la idea me encanta. Eso sí, sería idéntico el bonete, pero no tendría estas líneas. Nada más tendría la línea corte en el medio. Sería flat, pero sería 100% carbon fiber y pesaría bien poco. Y ayudaría, le quitaría, yo no sé cuánto pesa ese bonete, pero le quitaría peso. Esa es la primera opción. La segunda opción es comprar otro bonete normal, fábrica, y entonces modificarlo. Ponerle las ventanitas para que bote el calor, o ponerle ventanitas en varios lugares, modificarlo bastante altamente, donde de la misma manera sea funcional para botar calor. Por lo tanto, las dos opciones técnicamente son: una, o hacer el carro más liviano, o dos, ayudar al carro a que bote más calor. Que tú sabes, las dos son funcionales, las dos funcionan. Y aunque a lo mejor me pueden decir, ah, pues hazlo los dos, hazlo carbon fiber pero que bote el calor. Pues se puede, pero entonces a lo mejor no se ve tan aestético, porque él no puede crear las ventanillas en carbon fiber. Yo tendría que entonces aportarle las ventanitas, dárselas ya, para que entonces él haga el bonete y entonces poner las ventanitas. Pero entonces ahí tendría más problemas para inventar los desagües, porque obviamente si tú vas a hacer ventanas como en el Cobra, si tú vas a hacer que él pueda botar el calor, si está asqueroso, no lo he lavado, para que bote el calor, esto tiene unos desagües para cuando el agua entra, él no caiga en ningún lugar importante. Y eso se puede hacer si el bonete es de metal, porque ahí entonces uno puede fabricar pues carriles con manguitas para que bote el calor, para que bote el agua cuando caiga por ahí. Por lo tanto, cada uno se complica más que el otro realmente. Técnicamente el más fácil sería yo simplemente comprar otro bonete y modificarlo completamente. Eso es lo más fácil y a lo mejor es lo más rápido, pero pues la idea de tener un bonete carbon fiber me gusta y estaría bien cool, yo considero.
Por lo tanto, me encantaría que me ayudaran con esa, porque aunque no lo voy a hacer ahora, a lo mejor ni siquiera lo hago este año, porque como obviamente saben, hay demasiadas cosas a la misma vez. Pero es algo que siempre he querido hacer y pues ya tengo la gente que puede hacer uno de los dos. El de metal lo puedo trabajar en CatCare, o el de Carbon Fiber pues lo puede trabajar Héctor de Splitter PR. Que de nuevo, mil gracias a Splitter PR porque quedaron cabrones. De verdad, me encantan. Llevo meses queriendo verlo así y me fascina cómo se ve con el splitter. Si se preguntan por qué el diseño, pues yo no quería que fuera muy exagerado, yo no lo quería muy al frente. Yo quería que fuera bastante recogido, como si se fijan en el Mustang GT, aunque no es un splitter, es un lip. Pero el Mustang GT no se sobresale tanto. En los Mustangs más nuevos se sobresalen bastante. Y hay otra gente que le pone unos splitters bien grandes, tú sabes. Yo quería que fuera hasta cierto modo una... ¿cómo se diría? No una réplica, pero está basado en el splitter fábrica que traen los Hellcats, y que normalmente de los lados salen más al frente y después corta y después se pega bastante. Pero a la misma vez, obviamente, como esto pues es un Crossfire y es un poquito más, es más fino que un Challenger o un Charger o lo que sea, pues yo dije, vamos a hacerlo el mismo diseño, la misma idea, pero más recogidita. Y honestamente me encanta. Y yo creo que se ve tan y tan cool ahora mismo, con la aletita del lado, el diffuser de atrás de nuevo, porque obviamente pues no lo tuvo en lo que montaban, lo rapeaban en Carbon Fiber. Que conste que, vuelvo y repito, es Carbon Fiber de verdad. Simplemente que pues es rapeado, lo rapearon para darle look, pero es Carbon Fiber de verdad. So, no se crean que es como que eso es papel. Pues no, es Carbon Fiber 100% de verdad. Y honestamente, de verdad que, y he dicho honestamente y de verdad un montón de veces, pero es que me encanta, me encanta. Llevo tanto tiempo esperando para verlo con sus cosas. Y si se preguntan por qué no le hiciste el splitter entero, porque he visto fotos de personas que le han hecho el splitter entero y no me gusta. Como que de verdad no me... En el Crossfire no me gusta. En el Mustang, digo, mala mía, en el Mustang me gusta. En los Mustangs me gustan. Y en muchos carros me encantan. Pero en el Crossfire como que no me motivaba. No tenía ganas de tener ese splitter entero tan, a cierto modo, ordinario, yo siento, para este carro. Por lo tanto yo dije, ¿tú sabes qué? Me voy a ir con el splitter al frente. Me encanta la idea de la aletita en el lado, que yo creo que se ve brutal, porque para colmo cuadra con este corte aquí. Y está brutal, brutal, brutal. Me fascina. Está súper bien agarrado. Si se preguntan, como que tiene 3 sendos clavos ahí agarrado al body kit. Bien brutales. Pero con tuercas y todo, tú sabes. Confía que eso no va para ningún lado anytime soon. De verdad, estoy enamorado de nuevo. Por fin, después de meses. Que conste que nosotros fuimos a donde Héctor para que sacaran el molde de los splitters en diciembre, creo que primero. Por lo tanto, diciembre, enero, febrero, y ya estamos a finales de marzo. Y ahora es que por fin los logré montar. Y él los había terminado, como les dije, él los había terminado en enero. Pero pues yo no tenía el carro. Y cuando fui a llevar el carro, fue que se volvió a joder el eje. Por lo tanto, no pude. Y ahora por fin están. Y me encantan, mano. Me fascinan cómo se ven. De verdad que me encanta. Mil gracias a la gente de Splitter PR de nuevo, porque hicieron un trabajo cabrón, pero cabrón. Estoy loco por hacer más cosas, tú sabes. Aunque estoy pensando en algo para el Cobra, pero el problema es que lo que quiero para el Cobra va a chocar con la acera cuando baje, porque yo oigo cuando las colas le meten aquí. Cuando bajo esta bajada aquí, lo que yo quiero hacerle al Cobra, no tengo miedo de que choque, por eso es que no lo he hecho, pero tengo algo planeado para el Cobra. Vamos a ver si se me da pronto. Y entonces con eso lo voy a dejar, porque realmente hoy saqué el día para los splitters. Me encantaría que me dejen saber qué piensan, si les gustan, si les encantaría hacer splitters. Si son de Puerto Rico y quieren hacer splitters, busquen la página en Facebook, Splitter PR, los contactan, les dicen qué carro tienen, a lo mejor ya tienen un molde, a lo mejor no, hacen una cita, van. Si son fuera de Puerto Rico, él envía. Si son de Estados Unidos, él envía sin ningún problema. Y le pregunté si son de México, él también envía, pero entonces no se hace 100% responsable de si llega o no, porque pues ha tenido malas experiencias anteriormente. Por lo tanto, no está 100% seguro de verdad qué tan cómodo la gente se sienta pidiendo los splitters en México. Pero de todos modos, cualquier otra parte,
él los envía. Me dejan en los comments a ver qué piensan, o también me dejan a ver qué piensan sobre la idea del bonete, si carbon fiber o modificar un bonete y ya. Por lo tanto, como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima.